Bien amigos, este es el programa Hora de Adoración por 3 ABN Latino. Mi nombre es José del Valle para llevar a ustedes hoy el tema que lleva por título Verdades. Vamos a clamar a Dios a esta hora para que así pueda guiarnos en el estudio de hoy. Padre Creador del cielo y de la tierra, gracias porque contamos con el privilegio de tu presencia aquí en nuestra vida. Gracias Señor porque podemos estudiar tu palabra hoy y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos puedas hacer entender para llevar en práctica estos principios que tienes para nosotros. Así que, oh Dios, te pedimos una bendición especial por cada televidente y radio oyente de este hermoso canal que tienes brindando mensajes de aliento y de esperanza. Así que, oh Dios, gracias por este hermoso ministerio y también, Señor, sé con cada una de las peticiones en el corazón de nuestros amigos que nos están sintonizando. Gracias por hablarnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, Proverbios capítulo 3, el verso 13, leemos allí: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene inteligencia. Y es que nosotros debemos ejercer nuestra inteligencia y no abandonar esa facultad de tomar decisiones, ¿verdad? Porque se necesita usar la inteligencia para determinar cuál es la voluntad divina mediante la palabra y las providencias de Dios. Ahora, se necesita una voluntad enérgica, purificada por Dios, si se desea seguir el camino recto hasta el fin, siguiendo las verdades reveladas en las palabras de Dios. Así que les invito a ver este procedimiento, les invito a que lo tome y lo haga suyo. La historia de Catherine, ella es una joven que desde muy pequeña ha sufrido un montón. Vivió la separación de sus padres y ella alega que vivió con padrastros y pues eran maltratantes. Y me estaba contando que esos padrastros pues inclusive la han besado y han hecho cosas que no deben ser para una menor de edad, así, ni otra persona tampoco. Así que ha vivido inclusive secuestros, inclusive ha estado hasta comiendo, por ejemplo, ¿verdad? Me contó que por 6 meses, yo estuve comiendo helado para sobrevivir en vez de comida. Así que vio también cómo casi a la mamá pues la matan a golpes. A consecuencia, la mamá comienza a tomar bebidas embriagantes. Y esta joven es la que entonces se convierte en hermana y mamá de su hermana, ¿verdad? Como decimos por ahí, a hot dogs y espagueti, ¿no? Tratando de sobrevivir. Y crece, lamentablemente, viendo hasta hombres en poca ropa. Y su papá hasta le decía, mira, te voy a buscar. Pero lamentablemente la dejaba vestida, la dejaba plantada. Algunas madrastras inclusive no la aceptaban. Y en su vida, pues entonces ella me dice que necesitaba, pues como que un padre, necesitaba a alguien que como que la defendiera, que la guiara y le diera pues motivación para tomar decisiones sabias en la vida. Y Catherine encontró la sabiduría que necesitaba. ¿Ustedes saben quién? En el Espíritu Santo de Dios. Y me la encontré hace unos meses trabajando en un restaurante y le hice un llamado allí mismo y ahora quiere ser bautizada, permanecer gozando para siempre de la sabiduría que viene del cielo. Ella me dio permiso para compartir su historia. También yo recuerdo un profesor que siempre nos decía, que a quien Dios llama, lo capacita. Así que vamos a hablar un poco ahora acerca de lo que es la capacitación. En la Biblia, si vamos a Éxodo, en el capítulo 35,
Vemos allí los versos 30 hasta el 31, cuando dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y esto ocurre cuando Bezaleel y Aholiab son llamados a la obra, porque a quien Dios llama, como decía el pastor, Dios mismo lo capacita para cumplir la misión. Así que Dios mismo es la fuente de la capacidad y la derrama sobre quienes buscan y anhelan su inteligencia, su sabiduría, su ciencia y su arte. Todos sabemos que existen lo que llamamos diferentes niveles de coeficiente intelectual. Y algunas personas pues poseen un intelecto más elevado que otros, sin que esto, ¿verdad?, esté relacionado necesariamente con el nivel espiritual o de entrega de la persona. Pues solamente está revelando lo que es su nivel intelectual o de razonamiento. Sin embargo, es posible que el nivel de inteligencia sea afectado por nuestro trasfondo familiar, por nuestro trasfondo cultural e inclusive posiblemente hasta en la carga genética que llevamos en el ADN. Pero la buena noticia es que si te acercas a Jesús, si comienzas a vivir de cara a la luz, entonces serás iluminado, sin importar esos antepasados que permanecieron quizás en oscuridad en tu vida y no le hicieron caso quizás a Dios y a las enseñanzas que Él nos ha dado a través de alimentación, ejercicio, cuidar el cuerpo. Ahora, la genética de Dios ha germinado dentro de nosotros. ¿Sabes por qué? Por la sangre de Jesús. Así que cuando la herencia de corrupción se corte por la sangre de Jesús, el Cristo, entonces levantarás tus manos y pedirás al Espíritu Santo que te llene con su inteligencia. Así que podemos quizás orar así: Padre, tú dijiste que al que te lo pidieres, se lo darías. En el nombre de Jesús te pido que derrames sobre mí de tu espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de arte sobre mi vida. Otro principio que quiero compartir es el conocimiento, y para eso vamos a Isaías. Isaías capítulo 11, el verso número 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Así que la llenura del Espíritu Santo es más que simplemente un toque y ya, como a veces se enseña por ahí. Es la certeza de la presencia de Dios con nosotros. Nosotros anhelamos recibir el Espíritu Santo porque nos damos cuenta que hay una misión que cumplir. Dios anhela tocar nuestra vida para llenarnos del conocimiento de sus propósitos. Pero para cumplir ese conocimiento, ese propósito, nosotros necesitamos la sabiduría, necesitamos el conocimiento, la inteligencia, y ese va a ser entonces nuestro arsenal. Entonces el Espíritu Santo, pues, fue enviado para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y así el Espíritu Santo nos da la sabiduría y nos da la revelación. El otro texto que quisiera compartir ahora está en Efesios, en el capítulo 1, el verso 17, Efesios 1, 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia
en los santos y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, dice Efesios 1, 17 al 19. Pero surge la pregunta, ¿pero cómo crezco en conocimiento o sabiduría para enfrentar entonces los desafíos de la vida cotidiana? La respuesta es Timoteo, capítulo 4, el verso 7. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, ¿verdad? Dice allí, pues tiene, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. En este texto, la palabra piedad está haciendo referencia, ¿verdad?, a ese respeto que facilita el aprendizaje. Así que es importante que nosotros podamos entender estos principios. Por eso es que dice la Escritura en Proverbios capítulo 9, el verso 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Me cuenta un padre que mientras estaba jugando un videojuego con su hijo, el que pues le estaba dando las instrucciones de cómo podía recargar su arsenal, el hijo al padre. Y con uno de los botones, ¿verdad?, del controlador era que podía ejercer eso que él quería hacer. Entonces, en medio de lo acelerado del juego, él pues no recordaba qué botón era el que tenía que oprimir en ese momento. Así que él volvió a mirarlo y repitió entonces las instrucciones y entonces comprendió que no solo le estaba faltando coordinación con el dedo pulgar allí, sino que también faltaba un conocimiento intuitivo de qué botón era el que debía presionar en determinado momento, en el momento correcto. Así que necesitaba humildad, pero también necesitaba paciencia para ser entonces enseñado y corregido aún por su propio hijo. En nuestro caminar diario, la práctica paciente, la práctica humilde de los principios bíblicos que el Espíritu Santo nos enseña, esa es la única forma de adquirir sabiduría. Él nos llena de conocimiento, nos llena de inteligencia, nos llena de consejo, nos llena de poder, de temor del Señor. Entonces, ¿qué cosas van a ser difíciles para ti? El otro principio que quiero dejar con ustedes está estoy hablando de la afirmación y estoy en Ezequiel capítulo 4, aunque el capítulo 2 está hablando también, el libro del profeta Ezequiel. Capítulo 2, versos 1 y el verso 2 dice: Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Así que cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, entonces nuestros pies se afirman. Y esto nos habla del fundamento que nos permite soportar el peso de los planes, de los propósitos que nosotros anhelamos alcanzar. Así que cada uno tiene la necesidad de ser afirmado en su interior para entonces cumplir su misión. Por esa razón es que el testimonio del Espíritu Santo comienza asegurándonos que nuestra posición delante del Padre es firme, pues hemos sido adoptados por medio de Jesucristo. Así que la afirmación es esa aceptación de lo que Dios desea para nuestra vida, es decir, la certeza de sus objetivos para con nosotros. Así que la afirmación nos hace reconocer cuando algo se alinea con esos propósitos. Y es la afirmación la que nos hace decir, sí, esto es de Dios. En nuestro interior
se borrarán todas las dudas. Todos los obstáculos se derrumban. Y entonces comienzas a trabajar con determinación, con impulso y triunfas porque fuiste afirmado. Así que, ¿qué planes hay en tu corazón en este año que está transcurriendo? ¿Qué sueños hay dentro de ti? ¿Qué cosas estás anhelando? ¿Qué cosas estás esperando que sucedan en tu vida? Es que no hay otra cosa que te dé más esperanza y un mayor sentido de futuro que escuchar la voz de Dios que te dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Hoy el Espíritu Santo te afirma, te dice: levántate, corre con la visión, tú puedes, lo lograrás. Dios puso ese sentir en tu corazón. Si simplemente te esfuerzas y eres valiente, lo lograrás. No habrá quien te detenga. Si Dios puso ese sentir en tu corazón, Él te va a dar las fuerzas. Si eres valiente, lo vas a lograr. Regocíjate, pues. Todas sus promesas son sí y amén. Ten fe. Escucha la voz del Espíritu Santo y vas a ser afirmado en tu interior y tendrás las fuerzas del búfalo. El otro principio es transformación. Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, el capítulo 10, versos 6 y verso 7. Primera de Samuel, capítulo 10, versos 6 y verso 7. Dice así: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Así que el profeta Samuel declaró que la transformación vendría por medio del Espíritu Santo. Entonces le dijo a Saúl que el poder del Espíritu lo iba a mudar en otra persona. Entonces, la palabra mudar, ¿qué significa aquí? Está hablando de cambiar, de virar, de voltear, ¿verdad? El about face que utilizan los aventureros, los conquistadores, los cadetes médicos, ¿verdad? Así que existen muchos cursos de entrenamiento para tratar deficiencias de personalidad, para tratar con el carácter. Y aún, inclusive hay clases de manejo de la ira, para saber controlar esos arranques, esos impulsos de enojo. Mucha violencia que se generaliza en estos días, ¿verdad? Pues hay clases también para eso. Y producen consecuencias a veces trágicas. Pero lo único que puede transformarnos realmente es tener el Espíritu Santo con nosotros. La fructificación de Isaías capítulo 35, el capítulo 32, verso 15, hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Todo lo que Dios hace, fíjese que comienza con algo diminuto, con una semilla. Y ahí en esa semilla está todo el potencial de la vida en forma latente. Pero a menos que ese potencial sea desarrollado, va a quedar entonces encerrado y nunca va a beneficiar a nadie. Así que la única forma en la que este potencial es liberado es mediante la germinación. Y no puede haber germinación a menos que haya un elemento esencial, el agua. El agua nutre la semilla. Y por eso es tan importante ser llenos del Espíritu Santo y dejar entonces que la lluvia del cielo llene nuestro interior. Pues de ahí es que brota entonces la inspiración, la intensidad
que entonces se devuelve la fertilidad a nuestro ser y hace que entonces germinen las semillas, pero de las promesas que Dios nos ha dado. Así que si no hay agua, la semilla se va a quedar allí sin fruto. Hace un tiempo leí en una revista acerca del descubrimiento de la tumba de un faraón. Y era un faraón, ¿verdad?, egipcio, y que tenía más de 4,000 años de antigüedad. Así que los arqueólogos encontraron en su interior muchos tesoros y también encontraron semillas, pues, que fueron dejadas allí para proveer alimento al faraón en su aparente y alegado viaje al más allá. Y por